Entonces, hasta este punto hemos hablado un montón de cosas, la verdad que son bastantes, eso es cierto. Y hoy vamos a discutir otro tema que es importante porque usted siempre ha escuchado hablar de las pruebas de función hepática, que le mandan eso a cada rato al laboratorio y tú dirás, pero ¿y eso qué sirve? ¿Para qué se está indicando eso? ¿Cuál es el objetivo de esa prueba de función hepática? ¿Qué yo estoy tratando de demostrar con eso? ¿O qué estoy tratando de descartar con eso? Entonces hoy vamos a hablar un poquito de cuando usted le llega a esa prueba, ¿qué significa? ¿Qué está buscando el médico diagnosticar o qué está tratando de descartar? Vamos un poquito también de la vía biliar, del páncreas y si queda tiempo, un poquito de cómo se traduce el dolor abdominal. Entonces vamos a comenzar con lo que se lleva el gran grueso de la clase, que es el hígado. Bien, ya yo le hablo un poquito del hígado hasta este momento. El hígado funciona como una gran fábrica donde todas las moléculas llevan un respectivo destino, ya sea para enviarlas a otro lugar o para quedarse almacenadas dentro del hígado. Entonces, esas moléculas, ¿cómo llegan? Por ejemplo, si tú comes un emparedado, lo masticas, va a tu estómago, pasa lo que discutimos en la clase anterior del tracto gastrointestinal con el ácido, etcétera. Después eso viaja al duodeno, se va a hacer jugo pancreático, gracias a la secretina, bla, bla, bla. Y eso lo discutimos en la clase anterior. Si no prestaron atención o no lo desconocen, les recomiendo, les sugiero que se refieran a la clase anterior. La cosa es que ese emparedado que te comiste eventualmente queda convertido en glucosa, en proteínas, en grasas y otras macromoléculas que eventualmente son captados por los enterocitos de tu intestino delgado y eso pasa gracias a un conducto linfático que se llama los lacteales. ¿Okay? Eventualmente eso conecta con el sistema venoso, en este caso el sistema venoso visceral o esplácnico, que al final del día conecta hacia un sistema que se llama el sistema venoso porta, o mejor dicho, de la vena porta. Entonces, esa vena porta, que es rica en nutrientes, eso es lo que va a llevar la sangre al hígado, ¿ok? Es en ese sitio, el hígado agarra esa glucosa, la capta, ya sea la envía a otros lugares o la almacena. Eso te explica a ti, por ejemplo, por qué cuando tú te vas a dormir, que duermes por lo menos 8 horas, ponte, ¿por qué no te mueres de hambre? O sea, ¿por qué tu cuerpo sobrevive esas 8 horas sin comer como si nada? Bueno, porque tú tienes en tu hígado depósitos de azúcar que cuando tú no estás comiendo, tu cuerpo lo puede utilizar para poder tener energía, para poder desarrollar sus actividades metabólicas, así se estés durmiendo o estés sin comer. El hígado almacena esa glucosa de manera que tú no te mueras literalmente si no estás comiendo. También sabes que el hígado sirve para metabolizar un montón de sustancias, medicamentos y alcohol. Y otra cosa que hace el hígado es producir la bilis. Ahorita vamos a hablar de la importancia de la bilis. Y por supuesto, el hígado sintetiza prácticamente todos los componentes de nuestro cuerpo, proteínas, lípidos y también es importante los factores de coagulación. Entonces, si el hígado falla, como dice aquí, todas esas cosas que yo le estoy comentando van en alguna medida a fallar también. O sea, por ejemplo, si mi hígado no metaboliza adecuadamente el alcohol, por ejemplo, ¿sí? Porque ponte que tiene un daño muy severo o muy grave de fondo. Entonces, esos tóxicos que deben eliminarse se van a acumular en la sangre. Entonces, eso es deleterio. Otra cosa, si mi hígado no sirve, entonces si yo no como, no voy a tener reserva de glucosa y por lo tanto yo voy a tener hipoglicemia en ayuno, porque yo no tengo reservas, porque mi hígado, que es el almacén, está defectuoso. Todo lo que es proteínas, todo lo que es albúmina en el paciente con una hepatopatía de base puede estar alterado. Hablando de las proteínas, ya le dije los factores de coagulación. Entonces, un hígado enfermo puede tener en determinado momento alguna deficiencia para la producción de factores de coagulación. Y obviamente, tira línea todo lo que puede ocurrir como consecuencia de factores de coagulación deficientes. Y finalmente, el hígado tiene una función importante con la bilirrubina, ¿ok? Entonces, el paciente que tiene alguna enfermedad hepática es común que tenga esta manifestación, o es esperado que tenga esa manifestación, que es este pigmento amarillo de la piel, y en este caso la esclera, ¿no? Se ve amarilla, porque hay acumulación de bilirrubina.
Se llama ictericia, en inglés es jaundice, ictericia. ¿Por qué? Porque el hígado no puede agarrar y eliminar esa bilirrubina en exceso, entonces se acumula. Entonces, cuando tú ves esto aquí, este pigmento amarillo, algo está ocurriendo con el hígado y es lo que nosotros vamos a tratar de ver en esta clase. Bien. Antes de hablar de lo anormal, tenemos que lógicamente hablar de lo normal, obviamente de forma muy resumida. Bien, es necesaria la bilis para poder digerir las grasas de la dieta en un proceso que se llama emulsificación. No me preguntes qué es la emulsificación porque eso es bioquímica. Si tienes curiosidad, búscalo por tu propia cuenta. El punto es que sin bilis las grasas no se pueden absorber o su absorción es muy difícil. ¿Okay? Entonces, esa bilis la produce el hígado. Recuerda que el hígado tiene un montón de conductitos que al final del día conectan con el duodeno. Esos conductitos son lo que nosotros llamamos colectivamente la vía biliar. Entonces, en esa bilis hay un componente importante que es la bilirrubina. ¿Okay? La bilirrubina, lo busca, a veces dice que es un pigmento, vamos a llamar aquí componente, es un componente importante o presente que se da cuando los eritrocitos viejos o defectuosos se degradan. Por ejemplo, si yo rompo un eritrocito, salen varias cosas, pero una de esas cosas que sale o que se libera es bilirrubina, ¿ok? Como si fuera, como que yo ahorita mismo me meten como si fuera un pescado, me meten un cuchillo, me abren todas las tripas, va a salir sangre, tripa, etc. Bueno, por así decirlo, las tripas del eritrocito, parte de eso son la bilirrubina. Entonces, cuando el eritrocito se rompe o se destruye, él libera bilirrubina, pero en este caso libera bilirrubina no conjugada. El eritrocito libera bilirrubina no conjugada o también, dependiendo de donde lo busques, le llaman bilirrubina indirecta. Eso se libera a la sangre. Usted sabe que esa sangre, toda nuestra sangre, eventualmente eso llega en determinado momento, eso llega al hígado. Entonces el hígado muy diligentemente agarra esa bilirrubina, como una fábrica, la une, ¿okay? O sea, la conjuga y la transforma a bilirrubina conjugada o bilirrubina directa. Entonces esa bilirrubina directa, que es un desecho que ya no necesitamos, el hígado la mezcla con la bilis y eventualmente eso lo excretamos, ¿ok? Es un sistema como de desechos, ¿no? Ya no necesitamos esa bilirrubina, por lo tanto nuestro hígado se encarga de conjugarla para entonces poder eliminarla. Entonces, además está decirles que si esos procesos en el hígado están defectuosos, no vamos a poder eliminar esa bilirrubina conjugada, ¿ok? Y entonces la bilirrubina, ¿qué va a pasar? Se va a acumular. ¿Dónde se acumula? En la piel, un pigmento se pone, las personas que tienen problemas en el hígado se ven amarillos, bien amarillos, las caras también como la foto que enseñé anteriormente. Entonces, esa ictericia te indica que hay aumento de bilirrubina en la sangre. Ahora, la pregunta del millón es si es conjugada o no conjugada. Eso es lo que vamos a discutir en qué ocurre en esas dos situaciones. Bien. Primero que todo, ¿no? Si lo que tienes es un aumento de bilirrubina no conjugada, o sea, la que se genera de los cadáveres de los eritrocitos, entonces tú tienes que pensar en alguna de las siguientes condiciones. De alguna forma, hay una mayor producción de bilirrubina, una línea. Lo otro es que el problema está en el hígado. O sea, que el hígado por alguna forma no puede conjugar o no conjuga adecuadamente o que hay un menor consumo de bilirrubina por el hígado. Eso te lleva a un aumento de bilirrubina no conjugada. Entonces vamos a echar para atrás. ¿De dónde viene esa bilirrubina no conjugada? Recuerda, viene de los cadáveres de los eritrocitos. O sea que si tu cuerpo está destruyendo eritrocitos, es esperado encontrar un aumento de bilirrubina no conjugada. ¿Dónde ocurre eso? En una anemia hemolítica. Ya eso lo vimos en las clases anteriores. Por alguna razón hay un ataque autoinmune, por ejemplo, porque hay otras causas que destruye los eritrocitos. Se rompen. Entonces esos eritrocitos destruidos o muertos o cadavéricos van a liberar entonces bilirrubina no conjugada. Otro buen ejemplo es en la anemia falciforme. Cuando tienen sus crías, esos pacientes comienzan a destruir demasiados eritrocitos y por eso es que es esperado encontrar un signo de esos pacientes, la ictericia. La persona está destruyendo eritrocitos.
¿Qué otra cosa puede ocurrir? Que el paciente está produciendo mucha bilirrubina. Produce tanta bilirrubina que se excede la capacidad que tiene el hígado para conjugar. O sea, lo llegas a tope y entonces el paciente... Chuleta. No, mi carro está atrás. ¿Me llamas? Bueno, y supera la capacidad del hígado para conjugar y entonces lo que vas a tener es un aumento de bilirrubina no conjugada. O sea, estás produciendo demasiado y el hígado se queda corto, por así decirlo. ¿Ok? Hay otra razón más rara, por ejemplo, se ha descrito en casos pues ya bastante avanzados, que para variar, la falla cardíaca también se puede asociar a aumento de bilirrubina no conjugada. ¿Por qué? Porque acuérdate que con la falla cardíaca congestiva hay disminución, o mejor dicho, hay depresión del volumen circulante efectivo. O sea que le llega menos sangre al hígado, por lo tanto el hígado conjuga menos y eso se puede traducir eventualmente en una ictericia. Puede pasar, imposible no es. Bien, ahora con respecto a la pregunta anterior, a la contraparte. ¿Por qué existiría un aumento de bilirrubina conjugada? ¿Ok? Si es conjugada, quiere decir que la bilirrubina llegó al hígado y que el hígado hizo su trabajo. Pero ¿por qué entonces se está acumulando esa bilirrubina conjugada en la sangre? ¿Ok? ¿Por qué? Entonces hay dos posibles opciones. Quiere decir que esa bilirrubina, su paso por la vía biliar, por alguna razón, no se está dando. ¿Ok? Quiere decir que la bilirrubina conjugada no está pasando adecuadamente por el árbol biliar y entonces se está acumulando en el resto del cuerpo, en la sangre. ¿Por qué? Porque algo está ocurriendo con el árbol biliar. Probablemente la vía biliar está obstruida en algún punto. Eso lo vamos a discutir a lo largo de la clase. Lo otro que puede ocurrir es que el hígado tenga un daño intrínseco de él que no le impida secretar adecuadamente bilirrubina. En este caso es un hígado que está enfermo. Por ejemplo, un hígado de un paciente intoxicado con acetaminofén, un paciente con una hepatitis, un paciente con alcohólico, con cirrosis o una hepatitis autoinmune. Todas estas enfermedades hepáticas van a disminuir la capacidad del hígado de hacer sus procesos debidamente. Entre esos procesos, la conjugación de bilirrubina. Entonces, ponte aquí el árbol biliar, el hígado está sanito y está secretando la bilirrubina. Pero, ¿qué ocurre si hay algo que obstruye el árbol biliar, la vía biliar? Como por ejemplo una piedrita, ¿okay? Una piedra que obstruye la vía biliar. Entonces, la bilis no va a poder fluir y la bilis se va a acumular, porque el hígado sigue produciendo bilis que da miedo y se va a acumular en la sangre. O sea, hasta que tú no corrijas esa obstrucción, el paciente no va a poder excretar la bilis y la bilis se va a acumular. Causa de obstrucción, ya dije, piedritas, pues un cáncer que está obstruyendo ahí, un tumor, puede ser que la vía esté estenosada o estrecha, tira línea. Y puede ser tanto la vía intrahepática como la extrahepática. O sea, hay una obstrucción que está conllevando que la bilirrubina se acumule. Bien. La bilirrubina no solamente se acumula en la piel, ¿ok? No solamente se deposita en la piel. O sea, hay otros signos, perdón, que están asociados a la acumulación de bilirrubina. Por ejemplo, el color de cuando usted orina, ese color amarillo, ¿ok? Ese color lo provee la bilirrubina, parte de la bilirrubina. Lo puede ver aquí en la imagen, para dónde está. Bueno, dice más que todo con las heces, ¿no? Que es ese urobilinógeno. Bueno, yo no voy a entrar ya con eso porque eso es un poquito más avanzado, pero para que sepan, ¿no? Que ese color de las heces y de la orina lo provee en parte el metabolismo de la bilirrubina. Entonces, si yo tengo mucha o exceso de bilirrubina, eso puede llegar a mi orina y entonces tú vas a orinar un poquito más oscuro, ¿no? Como dice aquí, orina color té. Si el pigmento biliar no llega a gastrointestinal, entonces tus heces van a carecer de ese pigmento y las heces se van a ver entonces de un color más claro, gris, blanco, porque no tienen el pigmento de bilirrubina. Y otra cosa que describen los pacientes esos con ictericia es que eso pica, ¿ok? Prurito es picazón. Prurito, esa es la forma científica de decirlo, ¿no? Que tengo prurito es que tienes picazón. En este caso, es un prurito intenso. Bien.
Entonces, esto es lo que ocurre de forma en papel normal. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de las pruebas de función hepática, que yo asumo que usted las conoce, pero bueno, si las conoce, esto le va a ayudar a usted a afianzar sus conocimientos. Más café, antes que se enfríe. Bien. Las clásicas pruebas de función hepática son las transaminasas, la AST, la ALT y la fosfatasa alcalina. Las transaminasas son importantes porque participan en varias funciones metabólicas del hígado, ¿ok? Mientras que la fosfatasa alcalina es presente, una enzima presente en las células de la vía biliar. Entonces, cuando el hígado está enfermo, va a haber alteración de AST y ALT, aumento. Mientras que cuando la vía biliar está enferma, lo que va a haber es liberación de fosfatasa alcalina. Obviamente estas pruebas se miden en suero, en sangre. Por lo tanto, el tubo con la que tú la solicitas, o mejor dicho, yo la solicito y usted la recibe, es la etapa amarilla o la etapa roja. Si mi memoria no me falla. ¿Okay? Si usted cree que yo estoy equivocado o quiere aportar algo, siempre son bienvenidos sus aportes, porque ya la verdad es que esta medicina clínica, pues yo, bien y usted, pero sí conozco los fundamentos. Y más ahora que me tocó estudiar, la verdad que he aprendido bastante dando estos cursos, eso sí es cierto. Bien, puede ser que una vía biliar obstruida de mucho tiempo eventualmente afecte al hígado. Y si tu condición de fondo es obstrucción de la vía biliar, tú vas a encontrar aumento también leve o discreto de AST y ALT, pero vas a encontrar la fosfatasa alcalina volando, ¿ok? Entonces, repito, fosfatasa alcalina te indica a ti que el problema es la vía biliar como tal, el árbol biliar. Lo mismo aplica con lo contrario. Cuando el hígado es lo que está enfermo per se, la AST y el ALT van a estar muy elevadas. ¿Ok? Puede que la enfermedad hepática sea tan dramática que también provoque una elevación leve de la fosfatasa alcalina, pero nunca como las transaminasas. Entonces, repito, transaminasa elevada es enfermedad hepática, fosfatasa alcalina elevada es enfermedad de la vía biliar. Entonces, esas tres enzimas, o esas tres pruebas de laboratorio, coloquialmente o tradicionalmente son conocidas como pruebas de función hepática, entre comillas, pruebas de función hepática, pero realmente ellos no miden función hepática. Ellos lo que miden es daño hepático, miden es lesión hepática, miden es lesión a los hepatocitos en el caso de las transaminasas o lesión a las células de la vía biliar en el caso de la fosfatasa alcalina. Las verdaderas pruebas de función hepática que miden si el hígado está funcionando adecuadamente o no son la bilirrubina, el nivel de albúmina y los tiempos de coagulación, sobre todo el tiempo de protrombina. ¿Okay? Estas tres pruebas sí miden si el hígado está funcionando o no. Ya tú sabes todo lo que hace el hígado. Entonces, si el hígado sintetiza proteínas, es lógico que medir la síntesis de proteínas indirectamente te mide la función hepática, ¿ok? Ya conociste la bilirrubina en las diapositivas anteriores. O sea, la bilirrubina, si está defectuosa, directamente algo está pasando con el hígado. ¿Okay? Una bilirrubina te dice a ti si el hígado está bien o no. ¿Ok? Entonces, ahora habiendo dicho eso, la que me indica a mí que directamente el problema es con el hígado es la bilirrubina conjugada, porque recordemos que la no conjugada viene es de hemólisis, de destrucción de eritrocitos. Entonces, otra cosa que yo quisiera medir para evaluar cómo está la función hepática es las proteínas, en este caso la albúmina, que es la más frecuente en sangre, y los tiempos de protrombina. ¿Por qué? Porque el hígado sintetiza todo esto y si el hígado está defectuoso, la síntesis de estos elementos también va a sufrir. Entonces la albúmina se mide fácilmente en sangre porque está bien abundante. Por lo tanto, si yo tengo disminución de la albúmina en sangre, quiere decir que puede que algo esté ocurriendo en el hígado. Por alguna razón, mi hígado no está sintetizando
los niveles adecuados de albúmina. Pero obviamente los niveles de albúmina disminuidos no son exclusivos de la enfermedad hepática. Por ejemplo, si yo fuera un paciente, no, yo no, un paciente desnutrido, es lógico esperar que él tenga también déficit de proteínas. No tiene nada que ver con el hígado. O lo otro, ya lo hemos discutido, por ejemplo, con el síndrome nefrótico, que es una nefropatía donde el paciente pierde proteínas por la orina. ¿Y cuál proteína, cuál tú crees que es la que pierde? Albúmina. Entonces, también puedes ver disminución de la albúmina en estos escenarios. Repito, todo esto tiene que ocurrir en un contexto clínico, ¿ok? O sea, no es que tú dices, disminución de albúmina, enfermedad hepática. No, no, no. Eso forma parte de tu diferencial. Tú tienes que buscar otras cositas para poder terminar de armar el rompecabezas. Entonces, es importante, no, el contexto clínico. El contexto clínico. Porque si no, el laboratorio está pensando por ti y no piensa el papel, piensa esto que está acá arriba. Esto es lo que piensa. ¿Okay? No, a veces pasa eso. A veces uno quiere pensar, permitir que las herramientas piensen y lo que piensa es lo que está aquí arriba. Bien. Otra cosa que queremos medir nosotros para evaluar la función hepática es el tiempo de protrombina, sobre todo. En general no me interesa, yo me conformo con que usted sepa que son los tiempos de coagulación. Los tiempos de coagulación van a estar alterados en la enfermedad hepática, ¿ok? Esto, obviamente el libro es más quisquilloso, es más picky, me parece lógico pensarlo, él se va al tiempo de protrombina, pero para mí, con que sepan que los tiempos de coagulación se alteran en la enfermedad hepática, yo creo que es suficiente. ¿Por qué? Porque obviamente la cascada de coagulación va a estar deficiente si el hígado no sintetiza adecuadamente los factores de coagulación. ¿Okay? Es un paciente con coagulación deficiente en el contexto clínico adecuado puede tener una enfermedad hepática. ¿Okay? Entonces, puede haber aumento del tiempo de coagulación. El paciente va a tener problemas de sangrado asociado a un hígado que no sintetiza adecuadamente los factores de coagulación. Pero así como con la albúmina, no quiere decir necesariamente unos tiempos aumentados o elevados, no quiere decir directamente que el paciente tiene una hepatopatía. Ponte que un paciente que toma anticoagulantes, como la warfarina. Obviamente el paciente puede tener aumentos de los tiempos de coagulación. Eso no tiene nada que ver con el hígado. O puede ser un paciente con deficiencia de vitamina K. Usted recordará de la clase anterior de la sangre que hay factores que son dependientes de vitamina K. Entonces, sin vitamina K, puede que también yo tenga una deficiencia, perdón, una alteración en los tiempos de coagulación. Entonces, habiendo dicho eso, tú esperas aumento de los tiempos de coagulación, o elevación, mejor dicho, cuando la enfermedad hepática es aguda, mientras que esperas disminución de la albúmina cuando el contexto es ya más crónico. Bien. Entonces, resumiendo todo lo que he dicho, AST-ALT aumenta en lesión hepática, sobre todo la aguda. Fosfatasa alcalina aumenta en alteración de la vía biliar, sobre todo obstrucción de la vía biliar. Y la bilirrubina conjugada aumenta. Y la disminución de albúmina y los aumentos de coagulación son pruebas de función hepática como tal. ¿Okay? En resumen, después se lo leen ustedes con calma. Bien. Habiendo dicho esto de los laboratorios, vamos entonces a hablar de enfermedades, un poquito de enfermedades hepáticas per se como tal. Hay muchas causas de enfermedad hepática, no solamente el alcoholismo, por ejemplo, como una hepatitis, una intoxicación por acetaminofén, estatosis hepática, yo creo que ya se les he mencionado, o enfermedades autoinmunes. Todas son causas en determinado momento de enfermedad hepática. Independientemente de la causa, todas afectan al hígado y entonces el paciente va a tener algunas de las manifestaciones que ya yo les he mencionado hasta el momento. Ictericia o alteración en los laboratorios, o sea, aumento de las transaminasas o de las enzimas hepáticas. Todas esas enfermedades, independientemente de la causa, generan un proceso de inflamación constante hacia el hígado. Entonces, si no se corrige la causa de fondo, todas esas pueden llevar eventualmente a lo que usted ha escuchado ya como cirrosis. ¿Okay? La cirrosis también se conoce como fibrosis del hígado. ¿Qué ocurre? Hay un proceso de inflamación, reparación,
hasta que eventualmente el hígado queda literalmente como una gran cicatriz. Y obviamente el parénquima hepático, o sea, los hepatocitos, son reemplazados por puro tejido fibroso que definitivamente no funciona adecuadamente y obviamente ese hígado no sirve, ¿ok? Un hígado que no funciona ya. Bien. Lección hasta este punto. La cirrosis no es exclusiva del paciente alcohólico. Es cierto que el alcoholismo es una causa conocida y reconocida de cirrosis, pero cualquier enfermedad hepática que no se corrija eventualmente puede llevar a cirrosis, hepatitis, autoinmunes, algo asociado a medicamentos, puede llevar a esto, a cirrosis y eventualmente a carcinoma hepatocelular. Entonces, este hígado es como si fuera un caucho, no permite el paso de sangre. Entonces, toda la sangre se va a quedar estancada en el sistema venoso portal. Y eso va a conllevar a algo que usted ha conocido ya, que se llama la hipertensión portal. Otra lección, carcinoma hepatocelular. Siempre piensen que cuando hay cáncer del hígado, en este caso carcinoma hepatocelular, tiene que ocurrir en el contexto de cirrosis. Si no hay cirrosis de fondo, piénsalo 2 veces antes de pensar en carcinoma hepatocelular. Piénsalo 2 veces o quizás más. Casi siempre que ocurre este carcinoma hepatocelular, siempre ocurre en el contexto de una cirrosis de fondo. Y esa cirrosis de fondo ocurre en el contexto de alguna de estas que está acá arriba. ¿Okay? Eso tiene su progresión, no es esporádico, no ocurre por arte de magia. Bien, definitivamente hay hepatopatías asociadas a medicamentos. Siempre digo que el mejor ejemplo que se me ocurre es el paciente suicida que se intoxica con acetaminofén. Eso le pega directamente al hígado. ¿Okay? Es potencialmente mortal si no se revierte. Está esta otra que es el hígado graso, que es la fatty liver, que la palabra fancy es la esteatosis hepática. Por lo general se asocia al paciente que tiene años de ser alcohólico, ¿okay? Abuso de alcohol, pero también se asocia a los pacientes no alcohólicos, sobre todo los pacientes obesos y diabéticos. Entonces, en ese hígado graso, el hígado está siendo atacado por inflamación constante. Y tú lo que vas a encontrar son hepatocitos que acumulan muchos lípidos dentro de su citoplasma. No es que los adipocitos llegan al hígado, sino que los hepatocitos acumulan mucha grasa. ¿Okay? Eso te quiere decir que a ti que el hepatocito está sufriendo. Bien. Cuando hay esta enfermedad hepática asociada al alcoholismo, puedes ver aumento también de las enzimas hepáticas, las transaminasas, no tan brutal como una cuestión aguda, y también puede aumentar esta GGT. ¿Okay? Eso ya les mencioné, este hígado graso que es el no alcohólico, ¿ok? Similarmente, perdón, desde el punto de vista morfológico es muy similar a la contraparte alcohólica, pero el paciente te dice, pero si yo no tomo, el tipo dice, bueno, sí, yo fui a una fiesta el mes pasado y me tomé 2 cervezas, pues, pero yo no tomo, yo de vez en cuando me tomo una copa de vino, o sea, no, yo no soy alcohólico, pero la persona es obesa y es diabética. O sea, se ha demostrado y demostrado que existe una relación entre hígado graso y el paciente obeso. No tiene nada que ver con alcohol. ¿Okay? Entonces, sí, el alcohol es malo, pero para que sepan que hay cosas que también le pegan al hígado y no tienen nada que ver con alcohol. ¿Okay? Para que usted cambie ese paradigma. Bien. Con respecto a las hepatitis virales, aquí tienes todas, ¿no? A, B, C, D. Mira, yo no soy experto en esto. Yo asumo que usted sí, porque usted da como 4 o 3 microbiologías. Así que usted me echará un cuento de eso. Nomás se lo pongo para que usted recuerde pues todos los tipos que hay. Y todas estas, si no se corrigen, pueden llevar a un daño primero agudo y eventualmente crónico si no se corrigen. Yo me acuerdo de la hepatitis B porque es la que se asocia a los accidentes de riesgo laboral. Por ejemplo, la vez pasada yo tuve una mala racha como hace 2 semanas, o sea, 2 días seguidos cortándome con la navaja que nosotros usamos para cortar, que son bien filosas. Y tuve que hacer 2 días seguidos HIV, VDRL y serología para hepatitis B. No sé si es verdad que siempre uno piensa en HIV, VDRL cuando se corta o se puya. Usted me ha puyado cualquier cantidad de veces, eso es parte del ejercicio normal. Pero bueno, también es importante hacer la serología para hepatitis B, que también se transmite con este tipo de accidentes laborales. Bueno, eso sí que no hay problema. La verdad es que yo con que sepas que hay hepatitis B es suficiente.
yo le cedo esto más a la parte de microbiología que me interesa más. Pero mira, aquí dice hepatitis B, complicaciones, carcinoma hepatocelular y cirrosis, ¿ok? Para que lo sepas, que la cirrosis no es igual al alcohol, se relaciona con alcoholismo, pero también hay otras causas de cirrosis. También puede haber enfermedades autoinmunes que afectan al hígado, o sea, hepatitis autoinmunes, y lastimosamente, estadísticamente, todas esas autoinmunes siempre le pegan más a las mujeres, estadísticamente. La hepatitis autoinmune no es la excepción. Los contrarios también aplican. Cuando le da a un hombre, que es raro, pero puede ocurrir, al hombre le da una enfermedad más grave, más dramática. El lupus en hombre es una cosa terrible, le pega más fuerte. ¿Por qué? No sé. Bien, hay otras enfermedades hepáticas que son un poco más raras, donde hay depósitos de sustancias anormales. Por ejemplo, el hemocromatosis es un depósito normal de hierro. Puede haber depósito en el de hierro en el hígado que eventualmente lleva a cirrosis, ¿ok? O sea, obviamente este paciente va a tener alteración en la prueba de función hepática y también alteración en la prueba de la cinética de hierro, la transferrina, la ferritina que conocimos en la clase anterior. Y esta que es la enfermedad de Wilson, lo que hay aquí es una acumulación de cobre, ¿ok? Es rara, no la he visto nunca, por cierto. Siempre escriben esto que es este anillo verde alrededor del ojo, que es el anillo de Kaiser-Fletcher, para que usted lo conozca, ¿no? Nunca lo he visto. Pero bueno, hay depósito excesivo de cobre en el hígado también, que con el tiempo puede conllevar a una progresión a cirrosis. También puede ocurrir esto que usted ve acá. El hígado también es sitio de transformación neoplásica. No lo veremos en este curso, pero recuerda, neoplasia no es igual a cáncer, porque hay neoplasias benignas y hay neoplasias malignas, ¿ok? Entonces, el hígado, desde el punto de vista anatómico, que vamos a discutir al final de la clase, se encuentra en el cuadrante superior derecho del abdomen. Entonces, ahí puede producir dolor, síntomas. Cuando el hígado con cáncer o con neoplasia aumenta de tamaño, se puede romper ese tumor y puede sangrar. Ve el tumorzón que está acá, ¿no? Horrible, heterogéneo, probablemente con necrosis. La contraparte benigna, que es el adenoma hepatocelular, clásicamente es en mujeres que consumen anticonceptivos orales. Eso es casi que un clásico, ¿ok? Y es bueno porque es un tumor benigno. Pero el que sí es la parte maligna, que es el carcinoma hepatocelular, ya hemos visto que se asocia con un contexto de cirrosis. Y la cirrosis se asocia a otro montón de factores que ya hemos mencionado anteriormente. Lo cierto es que en el hígado, tumor primario como tal es raro. El hígado, al ser tan grande y al tener tanto aporte sanguíneo, lo que es más esperado en el hígado es encontrar metástasis, ¿ok? O sea, un cáncer que vino de otro lugar, porque el hígado tiene mucho aporte sanguíneo y así como llevan muchas cosas buenas, también pueden llegar células tumorales que se establecen dentro de él. Bien, vamos entonces ahora a ver la parte de la hipertensión portal. En un segundito y ya regreso. 2 minutos.
Vamos entonces el temita este de la hipertensión portal, que si no me equivoco ya hemos visto de forma somera en las otras clases, pero bueno, vamos a ver un poquito sobre él, ¿no? Ya hemos discutido que la circulación al hígado llega gracias al sistema porta, que a su vez viene de todas las venas del sistema digestivo prácticamente. Entonces, ese sistema vaso portal es como un arbolito que se ramifica, ¿ok? Eventualmente se une aquí en la vena hepática y dentro de él hay un montón de ramas de esa vena porta. Eventualmente esto conecta acá arriba con la vena cava inferior. Entonces, este sistema venoso hepático tú lo puedes dividir en tres regiones. Está aquí abajo la prehepática, que es la vena porta como tal. Está todas las ramificaciones adentro, que es la parte intrahepática. Y acá arriba la posthepática, que es la vena hepática per se. De todos estos sitios pueden ser lugar de enfermedad de los vasos asociados al sistema porta. Bien, ¿qué ocurre en la hipertensión portal? Hay un aumento de la presión a nivel de esas venas portales. Entonces puede ocurrir en cualquiera de las regiones, a nivel prehepático, a nivel intrahepático o a nivel posthepático. O sea, a nivel prehepático, ¿qué ocurre? Puede haber, por ejemplo, una trombosis de la vena porta, raro, pero puede ocurrir. Quizás a nivel hepático lo que ocurre es que hay una cirrosis que altera la vasculatura normal del hígado y entonces va a conllevar las características que vamos a discutir más adelante, o puede que haya alteraciones a nivel posthepático, ¿no? Causas raras, pero la cosa que más se me ocurre a mí ocurre en la falla cardíaca derecha. Recuerda que en la falla cardíaca derecha el corazón tiene dificultad para recibir la sangre que viene del sistema de la vena cava. Entonces, como no puede recibir la sangre esa, toda la sangre se queda acumulada en el sistema de las venas cavas y en sus respectivas ramificaciones, siendo una ramificación de ella directamente la vena hepática. Entonces, eso explica por qué eventualmente va a haber sobrecarga de volumen en esos sitios, sobre todo a nivel periférico. Entonces, eso es importante recordarlo porque se asocia con las primeras clases que nosotros vimos en algún momento. Aquí. ¿Okay? Un concepto que hemos ya discutido anteriormente es la ascitis. La ascitis es esto que usted da acá. Es la acumulación de fluido dentro de la cavidad peritoneal. Así como discutimos en su momento en la fusión pleural, cuando hablamos de que el trasudado, exudado, es lo mismo, pero ocurre ahora es en la cavidad peritoneal. Y por lo general se asocia a una hipertensión portal que a su vez es generada por una cirrosis. Esas son las causas más comunes de ascitis. Pero bueno, hay otras causas más raras. Bueno, siempre que tú ves ascitis, hasta que se muestre lo contrario, eso se asocia a una enfermedad hepática de fondo. Entonces, este paciente, este líquido se le puede pullar, tengo una aguja ahí para sacar ese líquido, porque obviamente esto pesa, molesta, y eso también comprime los órganos del paciente. Entonces eso le causa a él mucha molestia. Entonces el paciente no se puede quedar con ese líquido. Entonces eso hay que sacarlo. Entonces ese líquido que al paciente le extraen, eso lo podemos estudiar, así como también estudiábamos el líquido de la efusión pleural. Entonces lo estudiamos, le podemos ver para medir los leucocitos, que nos orienta a nosotros si esto es un exudado, que nos indica a nosotros de base un proceso infeccioso o inflamatorio. Recordemos que si es por una ascitis, el líquido se va a acumular es por un tema de presiones que se vencen, ser inflamación. Por lo tanto, el líquido de ascitis, producto de una cirrosis con hipertensión portal, debe ser en papel un líquido limpio. Mientras que con por infecciones va a ser un líquido inflamado, va a ser un líquido sucio, que incluso si tú lo cultivas, te pueden crecer ahí microorganismos y se le da tratamiento. Ese líquido también lo puedes mandar a cada citología, lo vemos en búsqueda de células malignas. Todo eso se puede hacer con este líquido que está acá. O sea, eso es bien útil. La otra cosa que le puedes medir a esto es la albúmina, ¿ok? Calculas la albúmina del líquido acítico y la comparas con la albúmina de la sangre. Entonces, en papel, este líquido acítico debe estar relativamente diluido, ¿ok? O sea que debe tener poquita albúmina. Si tiene poquita albúmina, eso te ayuda a pensar en cirrosis, ¿ok? Te ayuda a pensar en hepatopatía, más que pensar en una infección
u otras causas. Entonces, un líquido acítico limpio, pobre en proteínas, te orienta a ti a pensar en que esto se está originando de una hipertensión portal que a su vez se origina de una cirrosis hepática, obviamente. La otra cosa que puede ocurrir son las varices, pero no las varices que usted conoce que ocurren en las piernas y que el tema con las varices esas son la estética. No, estas varices producto de la cirrosis son un poco bastante más serias. ¿Qué ocurre? Dijimos que en la cirrosis hepática el hígado está bloqueado, no recibe sangre. Entonces toda la sangre que él debe recibir se queda estancada en los vasos periféricos. Y entonces ocurre esto que usted ve acá. Los vasos quedan acumulando demasiada sangre. La presión de ellos aumentan y entonces los vasos, ¡pluf!, su pared se distiende, ¿ok? Porque están generando demasiada sangre o están recibiendo demasiada sangre. Todos estos vasos quedan inurgitados. Los vasos que drenan hacia la parte gástrica, hacia la parte, por ejemplo, umbilical, hacia las venas hemorroidales también. Y particularmente es importante, las varices de las venas esofágicas. Se dilatan todas porque esa sangre es demasiada. No soportan tanta sangre, ¿ok? Entonces, obviamente, esa pared dilatada es una pared que está más débil y por lo tanto se puede romper. Por eso es que el paciente con una cirrosis alcohólico, ese paciente te puede hacer un sangrado digestivo alto masivo secundario a una ruptura de varices esofágicas. Eso está bien descrito. Y ese sangrado que estoy describiendo puede ser fatal. Eso, ¡puf!, se rompe y eso es como si fuera un carro cisterna. Eso es rápidamente fatal, tiene mal pronóstico. Eso requiere que se repare inmediatamente. Lo que yo quiero el día de mañana, si el paciente sobrevive, es disminuir esa presión en esas venitas. Lo logro con beta bloqueadores que al final del día me hacen es disminuir la hipertensión portal. Pero ustedes ya saben, ¿no? El paciente alcohólico con cirrosis que llega vomitando sangre, así, sangre rojita, sangre roja, así rutilante le llaman. Eso, hasta que se muestre lo contrario, es una varice esofágica rota. ¿Okay? Eso vomita como si fuera, Dios mío, un carro cisterna. Y probablemente se asocia a un hígado que está en una fase ya bien grave de cirrosis. Bien. Eso con respecto al hígado, que creo que es la parte más larga de la clase. Ahora vamos a discutir un poquito sobre la vía biliar. Bien, la vía biliar es un arbolito literalmente que se forma dentro del hígado, ¿ok? Los conductitos se fusionan y nos van a dar el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. Estos se fusionan y van a dar como resultado el conducto hepático común. Entonces, no tenemos otra cosa que se llama la vesícula biliar. La vesícula biliar tiene la función de almacenar bilis, ¿ok? Ella se conecta a la vía biliar gracias aquí al conducto cístico. Entonces, el conducto cístico se fusiona con el conducto hepático común y eso da origen a esto que está acá, el ducto biliar común o el common bile duct. Eventualmente, ese conducto biliar común se fusiona con el conducto pancreático y toda esa bilis desemboca en el duodeno gracias aquí a la ampolla de Vater, ¿ok? Entonces, cuando nosotros comemos, la hormona, que ya yo creo que les mencioné, que es la colecistoquinina o colecistocinina, favorece que la vesícula se contraiga, se apriete, para que libere bilis, de manera que esa bilis llega acá al duodeno para poder digerir las grasas, emulsificar las grasas propias de lo que nosotros nos estamos comiendo. ¿Sí? Hasta ese punto creo que es bastante entendible. Entonces, estamos hablando de conductos, o sea que son estructuras huecas, ¿sí? Son tubos. Entonces, ¿qué problemas puede haber con esos conductitos? Ok, la obstrucción, si es un tubito, puede obstruirse, y entonces si eso se obstruye, no llega la bilis al duodeno, y si no llega la bilis al duodeno, entonces vamos a tener problemas con la absorción de las grasas. Entonces, cuando hay obstrucción en la vía biliar, puede que se acumule también la bilis y el paciente te puede tener entonces presentar una ictericia con quizás una lesión hepática. ¿Ok? Entonces, en ese punto, el ultrasonido es muy útil para detectar si existe algún tipo de anomalía u obstrucción
con la vía biliar. Entonces, ¿qué puede obstruir la vía biliar? Bueno, una piedrita que se metió ahí, puede ser que esté estenosado el conducto biliar, o también puede ser un tumor que esté ahí haciendo fuerza mecánica y obstruye la vía biliar. Todas esas son opciones y hay que descartarlas. Bien. Una cosa que es súper, hiper, recontra, archi común en nuestro medio son las piedras en la vesícula. Anormalmente común, súper común. Probablemente muchos de nosotros vivimos con ellas, porque es más de una por lo general, pero como no nos molestan, no pasa nada, vivimos juntos. El problema es cuando comienzan entonces a molestar, que la única solución es operar la vesícula y eliminar esas piedritas. Pero es súper común. Probablemente se asocia con nuestra dieta, ¿ok? Entonces, ¿por qué se forman las piedras? Porque hay exceso de algo, ¿ok? Por ejemplo, puede haber exceso de bilirrubina o exceso de colesterol. Entonces, cualquier sustancia que esté en exceso va a favorecer la formación de alguno de estos tipos de piedritas. De hecho, se ven así. Literalmente son piedras. Literalmente son piedras en la vesícula. Rocas, ¿ok? Algunas son enormes. Entonces, un paciente que, por ejemplo, tenga exceso de bilirrubina está en riesgo de formarte piedras en la bilirrubina, piedras en la vesícula asociadas a exceso de bilirrubina. Entonces, ¿qué pacientes pueden tener exceso de bilirrubina? Un paciente que esté destruyendo eritrocitos. Por ejemplo, un paciente falcémico. Eso se asocia, ¿ok? Entonces, me preguntan a mí, para mí la dieta tiene mucha relación, porque aquí, ¿cómo hay piedra en la vesícula? Bueno, repito, la piedra como tal es inofensiva dentro de la vesícula y ahorita vamos a ver por qué. Mira, tiene la vesícula acá, llena de piedritas, y realmente después que no sean tan grandes o no hagan tanta fuerza mecánica, no es tanto el bron que hacen, ¿ok? Realmente dentro de la vesícula la piedra no me preocupa tanto, porque te queda ahí estancadita y no pasa nada, ¿ok? El problema es cuando la piedra se mete en algún lugar del árbol biliar. Eso sí es un problema, porque por ejemplo la piedra se puede estancar aquí en el conducto cístico y entonces no puede salir la bilis de la vesícula biliar. Y entonces la vesícula se me va a inflamar. Entonces ahí sí hay que operar y puede ser eso una urgencia, ¿ok? Una colecistitis aguda. Colecistitis es la inflamación de la vía biliar. Puede ser aguda o puede ser crónica. La solución es es operar. O lo otro puede ser que el gastroenterólogo entre por acá abajo y elimine la piedrita esa por vía endoscópica. ¿Qué ocurre? Cualquier obstrucción que hay aquí, eso duele, ¿ok? La obstrucción duele porque la vía biliar va a tratar de vencer esa obstrucción y eso provoca dolor, ¿ok? Eso provoca un dolor tipo cólico, un dolor que viene y que va, bastante similar a cualquier obstrucción de víscera hueca, uréteres, intestinos, etc. Por un tema anatómico, esto se ubica todo en el cuadrante superior derecho. Entonces, cuando el paciente tiene dolor de la vesícula o de la vía biliar, el dolor es referido a esa área, ¿ok? Por eso es importante saber la anatomía. Si te duele en alguna otra parte, tú no piensas en esto. Pero si el dolor es aquí en el cuadrante superior derecho, tú piensas en el hígado y en vía biliar. Entonces, el problema es cuando la piedra pasa acá, ¿ok? Y obstruye entonces la vía biliar común. Entonces, ¿qué pasa? La bilis no va a poder pasar. Y entonces el paciente te puede hacer una ictericia, ¿ok? Con aumento de las bilirrubinas, la zona fosfatasa alcalina va a estar elevada porque va a estar toda lesionada la vía biliar. Todavía más grave, la piedrita, mala la piedra, puede correr y estancarse aquí, en el conducto de salida del el ducto pancreático, el conducto pancreático. Entonces bloqueas al páncreas y el páncreas se va a poner bravo, ¿ok? El páncreas se va a enojar, se va a inflamar. Entonces, una causa de pancreatitis es una obstrucción del conducto pancreático secundario a una piedra que descendió desde la vía biliar. Eso es un problema grande. Por supuesto, vas a tener pancreatitis más
la afectación de la vía biliar. O sea que tú esperas encontrar también en ese caso la fosfatasa alcalina elevada, más también alteración de las pruebas pancreáticas que vamos a discutir más adelante. Bien, saliendo de las piedritas, perdón, vamos a echar para atrás. Repito, la piedra acá arriba en la vesícula no hace mucho daño, ¿ok? A menos que sea muy grande y entonces inflame mucho. Pero el problema es cuando la piedrita ¡pum!, se cuela y se obstruye entonces el árbol biliar como tal. Ahí sí hay problema, ¿no? Tengan eso clarito. Bien. Otra causa de obstrucción de la vía biliar es el cáncer de la vía biliar, que se llama colectivamente el colangiocarcinoma. ¿Okay? Como lo ves aquí, ¿no? La vía biliar crece ese tumor y definitivamente obstruye esa vía biliar. Es un tumor bien malo, de muy mal pronóstico. Entonces, como cualquier causa de obstrucción, el paciente te puede debutar con ictericia. Entonces, ictericia tiene muchos diagnósticos diferenciales. Entonces, ese colangiocarcinoma o colangio que le llamamos para no hacerlo tan largo, se asocia, por ejemplo, a estos clonorques que son unos parásitos espantosos que por suerte en nuestro medio no son tan comunes. Yo uno de esos bichos en vivo yo salgo huyendo, esa cosa, ¡oh, Dios mío, cosa tan espantosa! Se asocia también a estas colangitis, que es una cosa autoinmune o algún tóxico, ¿no? También se asocia bastante las piedras en la vesícula de larga data, como inflaman, reparan, también se asocian en determinado momento a la transformación neoplásica de la vía biliar. ¿Okay? ¿Qué ocurre? ¿Cómo tú tamizas una vía biliar? Por ejemplo, como se tamiza el cervix, ¿okay? Con los PAPs, porque es relativamente fácil llegar. Tamizaje de colon, es relativamente fácil meter un colonoscopio y observar y tomar muestras. Igual con el estómago. Es relativamente fácil llegar y tamizar el estómago porque el acceso es relativamente fácil. O la piel, ni se diga. Si me sale un lunar que yo no conozco antes, abajo. Tan pronto como pueda voy al dermatólogo porque me quiero estudiar eso. Pero ¿cómo tú llegas a la vesícula? Está duro. ¿Cómo tú llegas aquí? Tuvieras que entrar por acá abajo, por el duodeno, métete por acá, llega hasta acá, bien difícil, ¿ok? Es el problema, no hay forma eficiente hoy en día de tamizar la vesícula biliar. Por lo tanto, no podemos detectar las neoplasias en estadios tempranos. Entonces, muchas veces nos mandan a nosotros las vesículas como diagnóstico de colecistitis y tú te encuentras un cáncerzón ahí. En ese momento el cáncer es de mal pronóstico porque ese cáncer invadió y lo más probable es que ya se haya diseminado a otras partes. Por eso es que esos cánceres de vía biliar son malos, ¿ok? Son malos porque probablemente se descubrieron en un estadio avanzado. La misma historia ocurre con el páncreas. ¿Ves el páncreas, lo duro que está acá metido? Desde un punto de vista anatómico, es muy difícil abordarlo, ¿ok? O sea, cuando el páncreas hace una masa, el paciente debuta con síntomas, un cáncer avanzado, y cuando tú vas a ver, el paciente ya tiene metástasis. Por eso es que es un tumor de muy mal pronóstico, porque es de muy difícil abordaje desde un punto de vista anatómico. Es duro llegar al páncreas y detectar una neoplasia en un estadio temprano. Por lo general, cuando la descubrimos, ya es un cáncer invasor que muy probablemente ya hizo metástasis y ya el pronóstico lamentablemente es malo para el paciente por un tema de anatomía. Entonces, esto es una vesícula biliar, aquí está el fondo, aquí está el cuello, para acá está el conducto cístico, tú entras normal, sí, es una vesícula por colecistitis, la abres con la tijerita, encuentras las piedritas y de repente, chan, encuentras esto que está aquí, yo, chuleta. Disculpa la palabra, pero qué cagada, loco. ¿Por qué? Porque eso es un problema, porque eso el paciente, tú sabes que le va a ir mal. ¿Por qué? Porque probablemente este tumor que está aquí, cuando lo cortamos, invade capa muscular propia, hizo contacto con los vasos y hasta que se demuestre lo contrario, hizo metástasis y ya eso es de mal pronóstico. ¿Por qué? Porque no hay forma de detectar este tumor cuando era chiquitito. Tú lo detectas cuando ya es un tumorzote grandotote. Pista para ustedes, para ver si usted está prestando atención. Pregunta para el examen. ¿Cuál es el país con la mayor incidencia de cáncer de vesícula a nivel mundial? Investíguenlo y cuando yo me acuerdo de hacer el examen final, me voy a acordar. Así yo sé lo que están prestando atención a la clase. Esa va a valer 3 puntos y si me pongo de malas va a valer más. ¿Okay? Repito, ¿cuál es el país a nivel mundial
con mayor incidencia de cáncer de vesícula. Búsquelo. Bien. Saltando de la vesícula. Ah, por cierto, porque yo siempre digo, yo a ustedes no los molesto. Yo a ustedes no les mando ni tarea, ni tampoco le exijo asistencia, pero sí le exijo uno otro. Entonces me parece que tengo derecho a exigirles, porque yo te lo dejo tranquilo, hoy lo dejo tranquilo y no los molesto hasta el lunes, pero de ahí, de todo lo que es martes, miércoles, jueves, ustedes se pueden desentender de mi presencia. Tarea, etcétera, el trabajo se los pongo, pero el trabajo es para darles puntos. Entonces, si yo no les mando tarea, pues usted tiene tiempo de sobra para estudiar sus temas, por eso es que yo lo exijo, ¿ok? Que usted se estrese, que sienta miedo de su fracaso, y puede que cuando sienta ese miedo, puede que algo dentro de usted cambie y lo exhorte a estudiar. Es la única forma, porque si no, yo sé que estamos entrenándolos para que usted desarrolle sus técnicas de copia. Sí, copias, pero yo también aspiro a que usted se estrese y estudie. Es la única forma que se me ocurre, porque soy muy blando. Usted se va a copiar y no va a aprender nada. Entonces, ni ustedes ni yo, ¿qué sentido tiene esto? Para eso yo, ¿para qué les doy las clases entonces? Entonces yo soy exigente con los exámenes para forzarlo a estudiar, para que usted sienta estrés, ¿okay? Vea que es real. Mira lo que pasó con su examen anterior, esto es real. Entonces, le recomiendo que se estrese con el semestral y comience a estudiar desde ya, porque ese semestral va a venir violento, apúntenlo, va a venir con furia, porque me molesta, se lo confieso, que usted cree que en el taller ya su grupo fue y usted va para adelante. No me da la gana, no me gusta el juega vivo. Entonces, va a venir con furia ese examen, así que prepárese. Los que estudian ya saben cómo es, hay uno que le dio muy bien, pero los que no, lo siento, no es nada personal, pero no me da la gana. Me parece una falta de respeto eso a los que lo hacen. Entonces, yo tengo mi forma de también desquitarme. Pero bueno, vamos a seguir con el páncreas. Desde el punto de vista anatómico y embriológico, el páncreas es muy interesante. El páncreas tiene una contraparte exocrina y una contraparte endocrina. Ambas coexisten en el mismo órgano, pero son completamente distintas. Esto que está acá, yo asumo que usted lo conoce de memoria. Esto es un corte histológico de un páncreas. Esta bolita en el centro es el famoso islote de Langerhans. En este islote de Langerhans hay células alfa que secretan glucagón, células beta que secretan insulina, y están las otras como las delta que secretan somatostatina y la PP que secreta polipéptido pancreático, entre otras cosas. Eso es un órgano endocrino. Quiere decir que la hormona que él secreta viaja por la sangre hacia su célula target, ¿ok? Eso lo vamos a discutir con más calma en la otra clase que hablemos de las glándulas endocrinas. Y lo que lo rodea a él son los famosos ácidos pancreáticos, con células que secretan varias cosas, bicarbonato y enzimas que van a ayudar a la respectiva digestión. El páncreas tiene un papel fundamental en el metabolismo de la glucosa, ¿ok? El páncreas puede aumentar la glucosa gracias al glucagón, que es lo que nos sirve a nosotros cuando estamos en periodos de ayuno, o también puede disminuir los niveles de glucosa incorporándolos a las células gracias a la insulina. ¿Okay? Ya hemos discutido un poquito hasta este punto del páncreas endocrino. No voy a hablar mucho de él porque eso lo vamos a ver en la próxima semana. Y dijimos que el páncreas es exocrino, parecido, pero totalmente distinto. Recuerda la palabra exocrina. Quiere decir que la glándula tiene un conducto que la conecta con el respectivo epitelio superficie. Eso es cierto. Esta glándula tiene un conducto que eventualmente se fusiona y desemboca aquí, ¿ok? En el conducto hepático común, o también usted recuerda que se llama de Wilson, o Wilson, también le llama. Hoy vamos a centrarnos en el páncreas exocrino. O sea que si yo tengo un problema con mis enzimas, eventualmente mi absorción será deficiente. Y el páncreas también se puede inflamar, que es la pancreatitis, que es una urgencia médica, o también puede haber adenocarcinoma de páncreas, ¿ok? Ya les expliqué por qué ese tumor no eso es chuleta, eso es lo que uno quiere. ¿Por qué? Porque decir adenocarcinoma ductal del páncreas, eso es prácticamente mandar al paciente a comprar un ataúd y una lápida. Eso es sentencia de muerte prácticamente. Muy, muy mal pronóstico. Eso es lo que uno quiere. Entonces, el páncreas se puede inflamar. La causa más común es el paciente alcohólico, para variar,
o puede que una piedrita se te coló acá y entonces obstruyó la salida del conducto pancreático y eso hace que el páncreas se inflame, ¿ok? Eso es un problema. Entonces, cuando el páncreas se inflama, pues eso como duele, un dolor que comienza en el epigastrio y hace como un cinturón que se extiende hasta la espalda. Entonces, cuando el páncreas se inflama, también hay enzimas que se aumentan. En este caso, vas a encontrar aumento de la amilasa y la lipasa. ¿Okay? Ya tienes otra herramienta en tu disco duro. Cuando hay aumento de amilasa y lipasa en el contexto clínico adecuado, hasta que se demuestre lo contrario, esa es una pancreatitis. Otra causa bien curiosa de pancreatitis es esta que está acá, la picadura de escorpión. ¿Okay? Eso ocurre sobre todo aquí en Panamá es raro, en Panamá, provincia de Panamá es raro, pero cuando yo estuve en el interior, en Coclé, sí era esperado ver picadura de escorpión y es verdad, los pacientes te hacen pancreatitis con hiperglucemia. Es una cosa bien curiosa, ¿no? Voy a poner el antídoto para poder corregirlo. Si no, el paciente puede y se va a morir. ¿Por qué? Porque son niños sobre todo. O sea, me pico un buen escorpión, puede que me friegue, pero no creo que me mate el bichito ese, por mi tamaño, mi peso, mi volumen, pero un niño chiquito, que por lo general son los que, la historia clásica, el niño se puso el sombrero, no se fijó, y ahí estaba el escorpión. Y ¡puf! Lo molestaste, y el escorpión, ¿qué hace cuando lo molesta? ¡Chácate! Entonces lo pica. Entonces, como son gente que vive lejos, demoran en llegar al hospital. Y ese periodo que demoran es un periodo crucial. Entonces, eso es un problema, ¿no? Bueno, eso es. Y otra cosa son las picaduras de culebras, picadura, mordedura de culebra, de serpiente, mejor dicho, pero bueno, eso es otro tema que no viene al caso. Bien, ya discutimos por qué el páncreas es un problema, los tumores, ¿ok? ¿Por qué? Porque el acceso a él es muy difícil, ¿ok? Entonces lo importante es cómo abordarlo. Ictericia. ¿Por qué? Porque ese tumor del páncreas puede bloquear la vía biliar y cuando tú bloqueas la vía biliar, la manifestación va a ser en algún momento la ictericia. Otra pregunta para ver si está prestando atención. ¿Cuál es el tipo histológico más común de cáncer de páncreas? El adenocarcinoma ductal, un tumor malo, ¿ok? Punten todo eso si es que están ahí. Porque están ahí bien, los que no, cada quien se gana sus puntos. Puedo repetir, no, profesor. El tipo histológico más común de cáncer de páncreas es el adenocarcinoma ductal. Ese es el tumor que nadie se quiere encontrar. Pero lamentablemente, acabo de decir, no, es el tipo más común, lamentablemente. Hay otros tipos de cáncer de páncreas que son, por ejemplo, los neuroendocrinos, como les mencioné anteriormente en la clase del gastrinoma. Ese tiene un pronóstico un poco más indolente, ¿okay? Biológicamente se comporta distinto, pero el que sí es malo es ese adenocarcinoma ductal. Eso es chuleta. Eso es lo que uno no quiere. Y ahora sí vamos a pasar a la última parte, que yo sé que no tiene que ver mucho con ustedes, porque ustedes no son médicos, pero sí tiene que ver con la fisiopatología. Vamos a hablar un poquito de cómo se aborda el dolor abdominal. Vamos a tomarnos aquí unos 3 minutos para seguir.
Bien, entonces vamos a hablar un poquito aquí sobre el dolor abdominal. Que yo sé que eso, pues, obviamente, pues, por un tema de su carrera no es lo que ustedes van a hacer, pero no es para que usted examine un abdomen, es para que usted entienda por qué duele y cuál puede ser la posible causa. O sea, es una forma de entender cómo funciona el cuerpo, o mejor dicho, qué cosas alteran la función del cuerpo que manifiestan un síntoma. Esa es la definición de la fisiopatología. ¿Qué proceso está ocurriendo que está haciendo que el paciente tenga una sintomatología en específico? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a discutir superficialmente el día de hoy, para que usted, su mentalidad, pues, se pula un poquito. Ese es mi objetivo. Mi objetivo no es que usted vaya ahora a estar diagnosticando, porque pues eso no viene al caso. Bien. Dolor abdominal, aquí a todos los que estamos aquí, en algún momento nos ha dolido la barriga. Eso es perfectamente normal. ¿Y por qué? Porque el dolor abdominal, el abdomen alberga muchas estructuras, demasiadas. En el abdomen hay muchos elementos que pueden en determinado momento fallar y producir dolor. ¿Okay? Entonces, para abordar el dolor es importante conocer cuándo comenzó y, sobre todo, de dónde viene. Porque recuerden, para conocer dónde viene, usted necesita tener claros sus conceptos de anatomía. ¿Qué estructuras hay en determinado momento del abdomen? Por ejemplo, ya lo dije, si el dolor es en el hipocondrio derecho, ¿ok? O también puede ser el cuadrante superior derecho. ¿Qué hay ahí? Ahí está el hígado y la vía biliar. Si el dolor es en epigastrio, ¿allí qué hay? Ahí está el estómago. Si el dolor es en el hipocondrio izquierdo, ¿qué hay ahí? Parte del estómago también. Si el dolor es a nivel umbilical, ¿qué hay allí? Las asas de intestino. Si el dolor es a nivel hipogástrico, ¿qué hay allí? En el caso de las mujeres, ahí está el útero y los órganos genitales femeninos, vejiga también está allí. Clásico, si es en la fosa ilíaca derecha, ¿allí qué hay? Está el apéndice. ¿Okay? De este lado acá, en la fosa ilíaca izquierda, ¿qué hay? Más asa de intestino. Y en los flancos, ¿qué hay? Por ejemplo, asa de intestino y también están los uréteres. Entonces dice el paciente, señor, señáleme a dónde le duele. Y el paciente dice, me duele aquí, en la fosa ilíaca derecha. Tú sabes, mira, ahí queda el apéndice. Entonces, hasta que se muestre lo contrario, o mejor, yo tengo que descartar que eso sea un apéndice. Porque si es un apéndice, si tú no operas a ese paciente se te va a complicar y hasta se puede morir. Por eso es que es fundamental conocer la anatomía. Entonces, pues ya te resumí qué estructuras tú encuentras dentro del abdomen. Otra cosa importante es que no solamente hablamos de los órganos, también hay vasos sanguíneos y también está la pared abdominal per se, con la piel, tejido subcutáneo, fascia, músculo. Todas esas estructuras son las que pueden estar causando dolor. Saltando un poquito del tema del abdomen, por ejemplo, un paciente me dice, me duele el pecho. ¿Okay? En el pecho no solamente está el corazón, ya discutimos que está el esófago, pero también está la pared propia del tórax, están las costillas. Y a veces la unión de las costillas, eso se inflama. Eso se llama osteocondritis y eso duele. Entonces, eso también puede confundir con un posible infarto. Por eso es que es importante tener el contexto anatómico lo más claro posible. Bien, entonces tú dices, ok, ya identifiqué un dolor. Entonces, ¿por qué un órgano duele? ¿Okay? Entonces podemos dividir esto en estructuras tubulares. Por ejemplo, los tubos, ¿no? Vía biliar, intestinos, trompa de falopio, uréteres. Y también hay órganos sólidos. El mejor ejemplo es el hígado, riñones, etcétera. Y también están los vasos sanguíneos. Entonces vamos a detener nosotros en las estructuras tubulares. La causa más esperada de dolor de una estructura tubular es la obstrucción. O sea, algo está tapando esa estructura. ¿Y qué puede estar tapando esa estructura? Bueno, la primera causa de dolor abdominal que tú quieres descartar es un apéndice. Esto que está acá es un corte de un apéndice, que tienes aquí la mucosa, acá abajo debes tener la capa muscular propia. Obviamente en este momento no es tan fácil de
de ver, y por fuera la serosa. Entonces, en el apéndice es esperado que se obstruya por esto que está aquí, es un fecalito. Entonces, es una materia fecal que se mete ahí y obstruye y eventualmente inflama esa apéndice. ¿Okay? Entonces, eso duele, porque es una estructura hueca que está obstruida. Lo otro que puede ocurrir son piedras en los uréteres, piedras en la vía biliar, todo eso va a causar dolor. Lo otro que puede ocurrir es esto que veamos acá. Hay veces que el paciente, cuando tiene una cirugía previa, o sea, que le manipulan los intestinos, se forman estas adherencias fibrosas que prácticamente traccionan los intestinos y eso puede generar algún grado de obstrucción. Por supuesto, lo otro que pueden ocurrir son tumores que obstruyan per se. Eso es en nuestro medio relativamente esperado y así como un prono. Otro puede ocurrir una hernia. La gente habla de hernia, dicen que no levanto peso porque me sale una hernia. Bueno, ¿qué es una hernia? Una hernia es un defecto, en este caso en la pared abdominal, que permita la salida de una víscera hueca. ¿Okay? Un defecto en la pared abdominal. Por eso es que la gente dice que si hace esfuerzo se te va a hacer una hernia. ¿Por qué? Porque cuando hace esfuerzo hay mayor presión dentro de la cavidad abdominal y obviamente si hay más presión puede favorecer que el contenido se salga por el defecto en la pared abdominal. Eso es lo que es una hernia. Per se la hernia, fuera de lo estético, es inofensiva. Lo que puede ocurrir es que el contenido que está dentro de la hernia se estrangule. Eso sí es una urgencia quirúrgica. O sea, una hernia encarcelada, como la que estás aquí. Obviamente por aquí no puede pasar el contenido intestinal. Entonces, eso también puede ser una causa potencial de obstrucción. De hecho, es una urgencia quirúrgica. ¿Okay? Esto que está aquí está isquémico. Eso hay que operarlo con urgencia. Las trompas de falopio, ¿cómo se pueden obstruir? Entonces, en las mujeres jóvenes, así como ustedes, las estudiantes, una mujer con dolor abdominal joven, o sea, en edad reproductiva, tiene que descartar que esté embarazada. ¿Okay? Cañón. Eso puede pasar. Entonces, el abordaje de una mujer en edad reproductiva de dolor abdominal incluye una prueba de embarazo. Porque el embarazo, por causas que no voy a entrar en detalle, puede causar dolor per se. La otra cosa que puede ocurrir es un término que usted ha escuchado, que es un embarazo ectópico. Ectópico quiere decir que que el óvulo fecundado se implantó en un lugar que no es el esperado. El lugar esperado es en la cavidad endometrial, pero puede que por diversas causas ese óvulo fecundado se implantó en un lugar que no debía. El lugar más común para esto es en la trompa de falopio. Pregunta, ¿por qué ocurre esto? Bueno, puede ser que ocurra algo anormal desde el punto de vista anatómico. Por ejemplo, una paciente que sufrió en el pasado de una infección de transmisión sexual que provocó daño a la trompa de falopio, por ejemplo, una gonorrea maltratada, entonces esa trompa de falopio puede fibrosarse de por tanta inflamación. Entonces, el ovulito fecundado, al intentar pasar por la trompa de falopio, se va a quedar atascado. ¿Okay? Entonces, obviamente, él se implanta ahí, crece, se puede romper y obviamente eso va a causar dolor. Eso hay que operarlo, es una urgencia quirúrgica. ¿Ok? Entonces, puede haber dolor secundario primero, un embarazo ectópico que se generó producto de una infección de transmisión sexual complicada de tiempo de evolución que también se traduce en, o conocido como una enfermedad inflamatoria pélvica. ¿Okay? Eso es una complicación. ¿Por qué? Porque también se puede esto abscedar, puede crecer mucho microorganismo ahí, entonces obviamente eso produce dolor, se acumula pus dentro de esa trompa de falopio, se llama un absceso tubovárico, también hay que operar. Entonces por eso es que cuando tú tienes esas dudas, te sale más caro no tratártelo que no querer ir al médico por pena o por pudor. Esas cosas se pueden complicar, se pueden convertir en cosas pues más peligrosas. Mira cómo se pone esto aquí, la trompa de falopio gigantesca, se inflama toda esa trompa de falopio como producto de una
enfermedad inflamatoria pélvica complicada con un absceso tubovárico. Obviamente después que eso se regenera, esta trompa puede que no sea una trompa normal, una trompa que se fibrosa y ocurre esto, ¿no? El óvulo fecundado se implanta entonces en la trompita del falopio y obviamente va a crecer ahí y definitivamente tienes un problema, ¿no? La otra cosa que pueda ocurrir con una víscera hueca es que ¡clup! Se tuerza. ¿Okay? Es como si tú agarras, cuando tú agarras el globo ese que le contaba yo la otra vez, soplas el globo ¡blup! Y como cuando hacen los perritos, lo tuerces. Bueno, algo similar puede ocurrir con los órganos viscerales huecos. Intestino, se puede torcer sobre el mismo. Trompo de falopio, los coronas espermáticos, eso es una urgencia quirúrgica. Eso también puede ocurrir. También una torsión torsión ovárica también puede ocurrir. Bien. Hemos visto algunas causas de obstrucción, pero ¿por qué la obstrucción duele? Cuando algo se obstruye, el contenido no puede pasar. Entonces, la parte que quedó arriba se va a distender, se va a inflar del contenido y ese órgano obstruido va a tratar de apretarse, de contraerse para poder vencer esa obstrucción. Y eso duele muchísimo, ¿ok? Eso, por eso se llama dolor tipo cólico, porque es un dolor que va y viene, y cuando viene, chuzo, viene con todo. Por eso es que cuando tú ves un dolor que va y viene, que no es constante, se asocia a algún tipo de obstrucción. También puede ocurrir dolor si la víscera se perfora definitivamente, porque todo el contenido intestinal se sale a la cavidad abdominal, eso irrita el peritoneo y entonces eso te causa un dolor secundario a una peritonitis, definitivamente, ¿no? Bien, esto que está acá, otra pregunta para ustedes, interesante, hay muchas cosas que preguntar aquí, así que la recomendación es que estén apuntando. Esto que está acá es el corte coronal de un útero, ¿ok? Esto que está aquí abajito es el cervix, esto que está aquí es el canal endocervical y esto que está aquí es parte de la cavidad endometrial que está obliterada por este nodulito. Acá afuera está el fondo del útero, acá arriba mejor dicho, rodeado de su respectiva serosa. Estos nódulos, estas bolitas que tú estás viendo son los mal llamados fibromas, muy mal llamados. ¿Por qué? Porque esos tumores no surgen de tejido fibroso. Esos tumores surgen de proliferaciones de fibras de músculo lisos. Entonces, el nombre correcto para esos tumores es leiomiomas o miomas si te parece muy largo. Leio de liso, mio de músculo, oma de tumor benigno. La gente le dice incorrectamente fibromas. Eso está mal dicho desde el punto de vista histomorfológico. Eso se llama leiomioma. Son tumores benignos porque no hacen metástasis y no rompen o no se extienden a otras estructuras. Eso sí, pueden crecer. Yo he visto el tamaño que parece un jamón de Navidad o una sandía, pero no son malignos per se. Obviamente pues, generan molestias por un tema de pesan y pueden obstruir, empujar, mejor dicho, estructuras vecinas. Y obviamente expanden la cápsula del útero y eso también causa dolor per se. También pueden producir sangrados, etcétera. ¿Okay? Entonces, el crecimiento tumoral también puede doler. ¿Okay? ¿Por qué? Porque genera presión hacia otros órganos, obviamente por un tema mecánico, ¿ok? Por un tema mecánico. Recuerden, no es fibroma, eso está muy mal dicho. Se llama leiomiomas o miomas, si le parece un poquito largo el nombre. Obviamente también cualquier causa de inflamación va a doler, ¿no? Una enfermedad inflamatoria intestinal, una infección, etcétera. Eso se cae de su propio peso. También el aporte, un segundito que tenemos. Nada importante, me alegro. También la alteración en el aporte sanguíneo puede causar dolor. ¿Por qué? Porque obviamente si un órgano tuyo
se queda sin aporte sanguíneo, va a sufrir isquemia y eso va a doler. Un buen ejemplo es, por ejemplo, tienes aquí el colon, aquí tienes los vasos mesentéricos y un trombito puede llegar ahí, ¿okay? Tromboembolismo y ¡puf! Obstruye el vaso y eso va a conllevar entonces a una isquemia mesentérica, que eso va a doler. Eso es una urgencia quirúrgica que lamentablemente tiene mal pronóstico para el paciente. Una causa vascular de dolor abdominal. Y obviamente también la pared abdominal puede doler. O sea, digo, si tú sufres un trauma directo, alguien mete un golpe, obviamente eso te va a doler, un dolor secundario al trauma. Otra cosa que tú puedes esperar es el herpes zóster. Usted lo conoce ya, una complicación con el tiempo de los pacientes que sufrieron varicela, como todos nosotros, eso surge en la piel. Eso cómo duele. El herpes zóster, que corodermatomas, eso ocurre en la pared abdominal también, en la pared torácica, en la piel, eso sí duele. Sí duele eso, ocurre en el paciente cuando se inmunosuprime por alguna razón. Y la otra cosa que puede ocurrir es la foco de endometriosis en la pared abdominal. Asumo que usted la conoce ya. ¿Qué es la endometriosis? Es la implantación de tejido endometrial fuera de la cavidad endometrial. Entonces, ¿qué ocurre? Así como tu endometrio sangra y se inflama con los respectivos periodos menstruales, estos focos ectópicos también sangran y se inflaman con los respectivos periodos menstruales. Y eso duele. Entonces, un sitio común de implantación de focos de endometriosis es la cavidad abdominal. Entonces, eso también puede causar dolor. Bien. La otra cosa que ocurre es que puede que un dolor abdominal se extienda hacia otra parte. Eso ocurre por un fenómeno de inervación que con más calma usted se lee después en la diapositiva. Eso te explica a ti porque, por ejemplo, el paciente que está infartado, el dolor comienza en el pecho y se le extiende a la mandíbula, o también se le puede extender al hombro izquierdo y al brazo izquierdo por un tema de inervación. También ocurre porque cuando el paciente tiene apendicitis, el dolor se da en el cuadrante inferior derecho y se extiende a la región periumbilical y dependiendo de qué tan grave sea, se puede ir a todo el abdomen porque todo el peritoneo está irritado, ¿ok? Eso se llama un dolor que es referido, o sea, se puede el dolor extender a otras partes. Pero bueno, ya esto es más de medicina, pero es para que sepan que el dolor no se queda ahí, el dolor suele extenderse a otros sitios. Bien, entonces, obviamente, cuando tú tienes un dolor abdominal, ponte que el paciente dice, me duele en el cuadrante superior derecho o en el hipocondrio derecho. Tú sabes que ahí está el hígado y la vía biliar. Entonces, lo lógico es que tú ataques con tu diagnóstico diferencial en mente. Lo que está fregado ahí es el hígado o la vía biliar. Entonces, pides las respectivas laboratorios que corresponden a ese sitio, ¿ok? Prueba de función hepática, pides bilirrubinas, pides factores de coagulación, a fin de descartar que lo que esté alterado no sea el hígado o la vía biliar, ¿ok? Entonces, tiene que haber un contexto adecuado entre la clínica del paciente y las respectivas pruebas de función o pruebas de laboratorio. Porque una de dos, o confirmo que es el hígado lo que está afectado o lo descarto y entonces me voy por otro lado. Así funciona esto en un contexto adecuado. Pero ¿cómo yo voy a pensar en hígado si yo no sé anatomía? ¿Cómo voy a pensar en apéndice si no sé anatomía? Entonces, por eso es que es importante conocer la anatomía, la fisiología y en este caso también la fisiopatología para poder saber qué es lo que yo voy a hacer. Aquí arriba está esto, aquí arriba, no en los papeles. Bien, otra cosa que me sirve a mí, por ejemplo, es un urinálisis. Por ejemplo, le pido al paciente una muestra de orina y tú ves que la orina sale francamente roja, ajo. Ya usted sabe que eso es de vía urinaria, ¿ok? O sea, usted ya tiene otra mentalidad. O sea, usted se va a su microscopio y ve cómo son esos eritrocitos. Si son redonditos, tú sabes que eso viene de uréter, vejiga, etcétera. Pero si ves cilindros urinarios, en este caso cilindros eritrocitarios, sabes que el problema viene de arriba, viene del riñón. La otra cosa que puedes encontrar son leucocitos o pus franca en la orina, ¿no? Te orienta a ti a algo, sobre todo, infeccioso. Lo otro que se puede solicitar es una muestra de heces. Bueno, eso no es tan,
Eso más te lo refiere el paciente. El paciente dice, no, que yo fui al baño y cuando me levanté y me limpié pura sangre, ¿ok? Entonces, eso te orienta a ti, dependiendo de la sangre como sea. Recuerda, todo esto es conectando. Si la sangre es negra, como alquitrán, o sea, una melena, te orienta a ti a que el sangrado se está digiriendo en el estómago, o sea, que un sangrado digestivo alto. Pero puede que si la sangre es rojita, brillante, puede que algo esté sangrando por debajo del estómago. Por ejemplo, una hemorroide sangrante, o un divertículo que está sangrando, o en casos más drásticos, un tumor que esté sangrando. ¿Okay? Entonces ya ahí tú vas pensando en otras cosas. Repito, si tú ves que el problema es sangrado por las heces o heces con sangre, tú no vas a pensar en vía urinaria ni en vía biliar, por Dios. Adecuado, tiene que ser un pensamiento adecuado, por Dios. Lógico. Otra cosa, si la paciente es mujer y se me duele el abdomen y estoy sangrando mucho por vía vaginal, entonces tú piensas en una cuestión ginecológica o te dice, ya tengo descarga, salida de líquido maloliente, blanquecino, secreción, tú piensas en una potencial ITS y te vas entonces por allá. Entonces todo esto aquí te va a descartando o te va corroborando tu potencial diagnóstico diferencial. Ya hablamos entonces de los vómitos con sangre, si es rojita o si es sangre que parece borras de café. Tú sabes entonces, dependiendo de las características del vómito, dónde pensar que se origina ese sangrado. Otra cosa importante, la fiebre. Cuando el paciente tiene dolor y fiebre, tú vas a pensar en algo infeccioso, porque son las cosas infecciosas las que se asocian con fiebre. Entonces, que tienes muchas herramientas para ir pensando en qué yo estoy lidiando, en qué me estoy metiendo y cómo lo voy a abordar. Ya hablamos de la anatomía, ¿no? No voy a tener idea sobre eso. Ya sabes en qué región del abdomen se encuentran los respectivos órganos. Entonces, ¿cómo comienzas tú? Dice el paciente, señálame con el dedo índice de la mano derecha dónde me duele. El paciente te dice, me duele aquí. Entonces, ahí está el estómago. Y entonces comienza tu análisis enfocado al estómago, porque ya conoces ciertas patologías del estómago. ¿Ok? Va por ahí la cosa. Bien. Obviamente, te vas a las causas de dolor, sea obstrucción, sea infeccioso, sea inflamatorio, sea un tumor. Esto, ya conoces esto, sea obstrucción, sabes que el dolor es tipo cólico. Si es en el uréter, es un dolor tipo cólico de competencia. Cuando es en órgano sólido, el dolor no es tipo cólico, es un dolor sordo, es un dolor constante, porque es diferente porque ahí no hay víscera que está apretándose ni nada, ¿ok? La otra cosa, hay ciertos dolores que se asocian con los cambios de postura, sobre todo los dolores a nivel de la pared abdominal. La otra cosa es desde cuándo le duele eso al paciente. Si es súbito, tú piensas en una cosa aguda, en algo que tiene que ver con el aporte sanguíneo. Pero si es un dolor crónico, el paciente dice, me duele hace un mes, tú piensas ya en una cosa más crónica, como un dolor abdominal. Mira, por ejemplo, una víscera hueca perforada, una cosa aguda, súbita, ¿ok? El paciente prácticamente no puede ni hablar. Entonces tú piensas en otras cosas. Bien. Entonces, otra cosa, mira, esto que ataca es un clásico abdomen con ascitis. El paciente, la extremidad está flaquito y tiene un barrigonzón. Y el tipo te dice, yo no soy así. Yo tengo mi barriga normal y de la nada se me sopló. Tú lo puyas ahí y sale líquido. Y ese líquido lo analizamos buscando algo infeccioso, algo, células malignas, pero la primera causa es asociado a una hipertensión portal. Entonces, el paciente tú lo ves. O sea, si el tipo está hablando contigo y dice, me da la barriga, pero el más te está hablando normal, conversando, etcétera, créeme que no es una obstrucción. Cuando es una obstrucción intestinal, el paciente chuzo, el tipo no puede, no da pie con bola. El tipo está, Dios mío, cogido en el dolor. Obstrucción intestinal, una obstrucción de la vía biliar, eso sí duele. Obviamente, como está obstruido, el abdomen arriba, la víscera hueca, se va a inflar. Por eso es que el paciente obstruido está distendido. Lo otro que él te dice es, no puedo canalizar gases. O sea que le preguntan así, ¿usted se echa peo? Y él dice, no, no me sale. ¿Por qué? Porque ese está obstruido. La otra cosa es que el tipo no ha ido al baño hace rato. Esas son palabras claves
que te hace empezar aquí en una obstrucción. Otra cosa puede ser que el paciente está sudoroso o intranquilo, ¿ok? Eso te habla a ti que hay algo como tipo sangrado presente. Otra cosa, el paciente puede que vomite. Y tú viendo el vómito, si es sangrado, sabes ya si es un sangrado activo o si es un sangrado a nivel de estómago, ¿no? Obviamente ustedes no auscultan es que tú pones el estetoscopio y le pones ahí en la barriga. Y obviamente el intestino siempre está moviendo. Eso es peristaltismo normal. Pero si está obstruido, el intestino obstruido no va a tener peristaltismo. Entonces, si no hay ruidos hidroaéreos en el abdomen, eso orienta a obstrucción intestinal o a descartar, ¿ok? Tienes que descartarlo primero que todo. Bien, la palpación obviamente tú le dices, hey, ¿a dónde te duele? Hay veces que tú le pones el dedo en el abdomen y el paciente, ¡uf!, hasta que salta. Cuando es muy agudo, eso te orienta a ti a una irritación peritoneal. Eso tú lo ves en cosas graves, como una apendicitis aguda o una perforación. A la percusión, yo iba a demostrarles cómo funciona eso para que tú te vayas haciendo la idea. Ya vengo. Bien. Entonces, para hacerlo didáctico y chévere, este animalito que está aquí, que está dormido, nos va a ayudar a ver cómo es la palpación o la percusión, mejor dicho. Es como si fuera un ser humano chiquitito, con distintas estructuras anatómicas, pero todas en chiquitito. Entonces, cuando yo golpeo a este animalito que se llama Sol Mandarina, otra pregunta de examen, ¿cómo se llama mi gatito? Sol Mandarina. Si tú lo golpeas por acá, donde están las estructuras sólidas, músculos, huesos, etcétera, el sonido es seco, ¿ok? De un gatito en tu casa lo puedes hacer. Un golpe suavecito, por si no lo vas a pegar tan duro. Mientras que si tú lo golpeas acá arribita, donde están los pulmoncitos, allí hay aire. El sonido es diferente. Eso también se usa para evaluar al paciente. Paciente, tú esperas ruidos diferentes dependiendo de la estructura anatómica que tú estés estudiando. Entonces, cuando tú percutes un abdomen que está lleno de aire, por ejemplo, por una obstrucción, porque el aire no pasa, el abdomen va a sonar como un tambor, boom, boom, boom. Mientras que, por ejemplo, si es por una citis, que es pura agua, va a sonar el abdomen seco, ¿ok? Se llama matidez a la percusión. ¿Por qué? Porque el abdomen está lleno de agua, de líquido. Entonces, eso te hace pensar a ti que este aumento de perímetro abdominal es por agua y no por aire. Cuando tú golpeas el aire suena diferente a cómo suena algo líquido o algo sólido. ¿Okay? Entonces, esa es una forma que tú utilizas para diagnosticar. ¿Okay? Otra herramienta que se utiliza, ¿no? Tú piensas, estructuras que tienen aire suenan diferentes, suenan como si fueran un tamborcito, mientras que las estructuras sólidas suenan como si fueran algo matidez, así seco. Otro ejemplo de eso útil. Por ejemplo, tengo un paciente que yo lo percuto los pulmones y suena como un tamborcito. Está bien, quiere decir que está lleno de aire los pulmones. Pero ¿qué pasa si yo lo golpeo y suena matidez? Quiere decir que en ese lugar que está el pulmoncito está lleno de agua, ¿ok? Entonces, eso me orienta a mí a una posible efusión pleural. O lo contrario también aplica. Puede ser que haya exceso de aire y entonces son esos hiperresonantes. ¿Dónde vemos eso? Cuando hay neumotórax. Bien, habiendo dicho eso, esas, ya te puedes ir, gracias. Habiendo dicho eso, estas cosas se hacían antes cuando existían los maestros de la semiología, los tipos que percutiendo te podían medir este hígado con un detalle, Dios mío, esos eran los maestros de antes. Lo que pasa es que hoy en día existe la tecnología. Yo no necesito percutir un hígado para calcular el tamaño. Mandar al paciente un ultrasonido y ahí lo mides.
Lo que pasa es que ahora que hay tecnología, todas estas técnicas que yo estoy hablando, pues ya han perdido cierta validez, pero siempre es importante conocerlas para poder entender cómo funciona la fisiopatología. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, tú percutes un tórax y el tórax suena matidez, suena mate la percusión. Tú dices, hey, ahí no hay aire, ahí hay otra cosa. Entonces ya tu fisiopatología te ayuda a pensar en otro tipo de cosas. Efusión pleural, hay que estudiarla. ¿Por qué efusión pleural? Dices, falla cardíaca, o puede ser que es una infección. Vamos a estudiar líquido, exudado tras sudado, ¿cómo lo calculo? Proteínas, LDH. Ya ves que sabes muchas cosas. Solo lo que tienes que hacer es poner todos esos pensamientos en orden para poder utilizarlo en la práctica. Eso toma tiempo y toma experiencia, ¿ok? Pero ves que los conocimientos, quizás los tienes en bruto, pero ahora tienes que comenzar a utilizarlos en la práctica como tal. Obviamente, no vivimos en las cavernas. También le vas a mandar al paciente o le vas a recibir al paciente un hemograma para ver si él tiene cómo está la leucocitosis. Si hay leucocitosis marcada, tú piensas en algo inflamatorio o infeccioso, como una apendicitis aguda más dolor, linfosis ilíaca derecha, obviamente. Por lo general, cuando es linfosis ilíaca izquierda o cuadrante inferior izquierdo, tú lo que piensas es una diverticulitis hasta que se muestre lo contrario. Entonces, cuando hay diverticulitis, o sea, hay inflamación, también es esperado que haya leucocitosis. Lo mismo que ya sabes, hay dolor en el cuadrante superior derecho, la hace una enzima hepática y están elevadas. Tú sabes que lo que está fregando ahí es el hígado. También le metes una fosfatasa alcalina, perdón, y está elevada. Bueno, ya tú sabes que lo que está haciendo Tegrón ahí es la vía biliar. Y por ahí te vas. ¿Ves que esto es como si fuera un juego de algoritmos? Pero para poder abordarlo, tienes que tener pensamiento acá arriba. Máxima de esto. Si no lo sospechas, nunca lo vas a adivinar. ¿Y la sospecha de dónde viene? De conocer, de conocimiento. Ya le repetí, ¿no? Toma tu fosfatasa alcalina para ver si es una cuestión de la vía biliar. Mandas tu bilirrubina para saber de dónde está viniendo eso. ¿Ok? Tu albúmina para evaluar cómo está la perfusión hepática, tiempo de coagulación, y como es dolor abdominal, sabes que también puede ser una pancreatitis, si va en el contexto clínico adecuado. Entonces también le mandas una amilasa y una lipasa. Todas esas cosas te van a ayudar por aquí, o por allá, o por acá, o por acá, porque si no, nunca vas a poder resolver al paciente. Bien, esa es la última ya. Listo, muchachos, ¿tienen dudas, preguntas, comentarios, curiosidades, o algo que no quedó claro? Lo que sea. Profe, yo estaba investigando la primera pregunta que nos hizo y me salen respuestas distintas. ¿Cuál pregunta fue la que hice, por cierto? La primera que hizo fue acerca de la mortalidad, el índice de mortalidad Oh, no, ¿qué país? ¿En qué país hay la mayor incidencia de cáncer de vesícula? Ajá, exacto, ¿en qué país? ¿Y cuál encontraste? Sale Chile y Bolivia. Esta es la Pero respuesta. entonces, Es Chile. El país que más hay cáncer de vesícula, y por increíble, es que es raro, ¿eh? Es Chile. Esta gente allá sí tiene cáncer de vesícula. Son los pioneros. Es Chile, es Chile. Es a nivel mundial. Ahora dime. sí, porque en un artículo que estaba leyendo decía, por eso me quedé con la duda, que los últimos datos internacionales de la OMS son del 2018 y ahí marcaba que era Bolivia. Y este artículo se publicó en el 2021 y dice que los últimos datos son del 2018. Pero en otro lado decía que era Chile, entonces me quedé con la duda, ¿es Bolivia o es Chile? Es Chile. ¿Por qué? No sé. Tiene que ver con su etnia ahí, pero es Chile hoy por hoy. Parece increíble, pero allá donde tú encuentras más cáncer de vesícula a nivel mundial. ¿Por qué? Tira línea, no sé. Pero esa es la respuesta, ya la tienes, ya la tienes. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, jóvenes, si no hay más preguntas, los dejo porque tengo que atender mis otros compromisos. Y si Dios quiere, nos veremos entonces el lunes para el último módulo del sistema endocrino o endocrinológico. Entonces, chao, cuídense y que estén bien. Hasta luego. Chao, profe. Chao.